Hola a todos, ¿cómo están? Hoy, en este segundo capítulo de la segunda temporada de la Entrevista Naranja, nos encontramos con el ex senador y el ex presidente de Renovación Nacional, don Carlos Larraín. ¿Cómo está? Muy bien, Jorge. Estamos en la Patagonia, saliendo de los peores fríos. Ya está más atenuada la cosa. ¿Cuál es la temperatura que hay hoy día? No, hoy día hacen 4 grados, 5 grados, pero en la mañana hizo menos algo y el domingo hicieron menos 5. Ahí vimos estrellas. ¿Y cuál es el secreto o la estrategia para no pasar tanto frío? No, te tienes que poner ropa en cantidad y preocuparte de que no se te apague la cocina, la estufa de la cocina. Eso es muy central. Así que yo paso buena parte del día entrando leña para que el fuego no se apague. Muy bien. Bueno, don Carlos, la idea es poder conversar sobre política, sobre contingencia. Y la primera pregunta que le quiero hacer es sobre estas segundas venidas de ciertos políticos, de Pablo Longueira, por ejemplo. ¿Usted volvería a la política? Mira, a mí me costaría bastante porque yo hice como 8 años de presidencia del partido y otros 2 años de vicepresidente. Y bueno, fui concejal durante no sé si 14 o 16 años y alcalde durante 16 meses al terminar Joaquín Lavín su periodo allá, cuando postuló la primera vez a la presidencia. Volver. Mira, por estos días hay una elección en Renovación Nacional y me han pedido que me vuelva a animar para hacer algo. Y en una de estas lo hago porque creo que el cuadro está tan malo que todos tenemos que poner un poquito el hombro, pero ganas no tengo, no. Oiga, ¿y esa vuelta vendría siendo al estilo de Pablo Longueira, con todo? Bueno, yo creo que la vuelta de Pablo Longueira fue un volador de luces, porque, bueno, él anuncia que va a aspirar a la presidencia de la UDI, ¿no? Y conociéndolo y lo empeñoso que es, probablemente lo haga. Pero me parece que en el corto plazo, al menos su intención de darle un apoyo extra a Joaquín Lavín no le resultó así. Creo que se produjo un endurecimiento en la UDI, se han reconfirmado en la teoría de no aceptar la derogación de la Constitución, y así que en ese sentido al menos el retorno de Pablo Longueira ha sido un poco frustrado. Le salió el tiro por la culata, a mi entender. Puede que él esté contento, no sé. Lo quiero llevar ahora precisamente a eso en donde va a participar Pablo Longueira, el proceso constituyente. Don Carlos, ¿usted cómo lo mira ese posible proceso constituyente? ¿Con esperanza, con fe? ¿Cree que va a ser un espacio de diálogo o todo lo contrario? Yo creo que el proceso constituyente en que ya estamos tiene mucha pinta de ser un proceso muy complicado, con resultados sumamente inciertos, o si no, francamente malos. Ahora, ¿por qué complicado? Complicado por las circunstancias en que se da. O sea, el ambiente del país no está para ponderar una constitución. Hay mucha rabia acumulada, hay mucho enojo, el país está como afiebrado. Y ya en octubre del año pasado se planteó la vía esta supuestamente pacífica, que no lo era. Y yo creo que el tono general de la izquierda hoy día es muy parecido al tono que usó en los años 60. La izquierda en Chile ha sido muy inclinada a la violencia desde siempre. Eso se suele olvidar, pero así fue. Y en este tránsito constitucional, es muy posible que la constituyente que se elija deba trabajar en condiciones muy difíciles. Uno, porque su modalidad de trabajo no se conoce. Dos, porque va a estar actuando, una vez que se elija, va a estar actuando en paralelo a un Congreso que ya existe.
con facultades no bien definidas ni para la constituyente ni para el Congreso. Por ejemplo, no sabemos si va a haber un Congreso unicameral o bicameral después de terminada la fiesta. El presidente de la República, que se va a elegir a fines del año 22, no sabemos qué facultades va a tener. Bueno, yo creo que todo el proceso constituyente está marcado por la incertidumbre. En mi caso particular está, a mi juicio, muy señalado por la altísima probabilidad de que termine muy sumamente mal. No le veo yo, no tengo buen diagnóstico. Y no es por ser aguafiestas, ¿no? Es porque tenemos una constitución que ha funcionado bien durante 40 años, y entre otros síntomas de que ha funcionado bien está el hecho de que ha sido muy flexible, se ha modificado 42 veces, 2 veces en los últimos 6 meses, y hace apenas 6 meses nos decían, 7 meses, que la constitución era inflexible, que no dejaba respirar, y que era como un traje de fuerza, ¿no? Y resulta ser de que ahora en Santiamén se modificó la Constitución 2 veces. Una vez para quitarle al Congreso la facultad constituyente, la potestad constituyente, y la segunda vez para retirar dineros del fondo de pensiones, contra texto expreso de la Constitución. Y, en fin, o sea, la Constitución ha funcionado bien, fue redactada por gente inteligente, ha sido modificada muchas veces. Cuando se modifica un texto legal, las partes no modificadas se entienden ratificadas, eso lo sabe cualquiera, una regla de hermenéutica legal muy conocida. Y nada, pues, hay un ambiente nacional muy fregado. Y entre medio reventó la epidemia del coronavirus, que ha terminado de echar a perder el cuadro social, introduce aún más temor, aún más prevenciones, y los efectos económicos de lo que ha habido que hacer para tratar de atenuar la epidemia. Y los efectos económicos son muy duros. Hoy día leí un informe corregido del Banco Central. Calculan que el retroceso económico va entre un 4,5% y un 5% para este año. O sea, la economía se ha achicado. Bueno, todas esas razones a mí me hacen pensar que el proceso constituyente solo va a acentuar la incertidumbre y va a agravar la situación económica, porque poca gente se va a atrever a invertir si acaso hay indefiniciones en temas importantes de tipo legal constitucional. Le quiero preguntar ahora por esa izquierda que usted mencionaba, que a rato hace compleja la vida política, y principalmente por la aparición del Frente Amplio en el escenario político, don Carlos. ¿Cuál es su opinión sobre esta bancada de diputados? ¿Usted cree que han sido un aporte y han contribuido a esta diversidad política, o de frontón ha sido una oposición mezquina que ha generado división, que ha generado políticas que son confrontacionales? ¿Cuál es su visión respecto a ese conglomerado? Respecto al Frente Amplio en particular, me parece que el Frente Amplio responde a una mentalidad contemporánea o actual, que apunta a una diferenciación total de unos grupos respecto de otros. O sea, aquí se ha atomizado la opinión sobre las cosas de alcance general, sobre la sociedad civil, sobre las relaciones entre los poderes, sobre el rol de la religión, sobre la libertad de enseñanza. Eso se fraccionó, se convirtió en una especie de puzzle, de esos puzzles alemanes que cubren 1 metro cuadrado. Y el Frente Amplio es reflejo de ese astillamiento de las ideas compartidas en la sociedad civil. Ahora, sobre su operación, a mí me parece que la operación tiene un lado muy exitoso desde el ángulo de ellos, ¿no? ¿Cuál es? Que ha forzado a todo el resto de los partidos políticos a trasladarse aún más a la izquierda. Es decir, han tenido un impacto
enorme en la conducta de los demás partidos que genéricamente son de izquierda y aún en algunos partidos de derecha, como Renovación Nacional o la Democracia Cristiana, que es supuestamente el centro-centro. O sea, todos han trasladado a la izquierda. O sea, en ese punto han tenido mucho éxito, pero por el lado malo, esta influencia ha hecho desaparecer virtualmente la izquierda más educada, que ayudó en la transición y que ha gobernado Chile durante 24 de los 30 años que han pasado desde entonces. Esa izquierda más centrada hoy día está en plena competencia con el Frente Amplio. ¿Qué opina del gobierno, don Carlos? Usted, hay personas que se remontan a decir que está en una encrucijada, que está en un momento político muy complejo. Hay algunos que dicen que la política que no está haciendo política derechamente el gobierno. ¿Usted cree que exista la posibilidad de generar un nuevo relato a través del gobierno y de alguna manera subir la cabeza y terminar triunfando al final de sus días, o ya el panorama está muy complejo? Yo la verdad es que hasta hace 20 días creía que era posible recuperar un poco de fuerza. Y eso se conseguía con un gobierno que se empeñaba en descubrir lo que tenía en común con los grupos que lo llevaron al gobierno, que eran el núcleo central, 80% de su apoyo, UDI más RN, que normalmente sacan entre 35 y 40% de los votos. Entre primera y segunda vuelta se produjo en la presidencial del año 18, se produjo un trasvasijo de votos, ¿no? Que le permitió a Sebastián Piñera salir. Bueno, pero eso fue sobre todo resultado de que el candidato de la izquierda era sumamente malo, en cuanto a que entre primera y segunda vuelta el señor Guillé descubrió de que él era admirador de Fidel Castro. Entonces levantaba el puño y gritaba hasta la victoria siempre, y eso asustó a algunos tontos y flojos, que ni siquiera votaron en la primera vuelta y no votaron en la parlamentaria, y que después andaban llorando a moco tendido como unas magdalenas. Bueno, esos se levantaron y fueron a votar la segunda vuelta. Si el gobierno de Piñera tuviera algún olfato político, habría dicho, miren señores, yo tengo que apretar las carnes, como se dice en el campo, con los míos. Y para eso tendría que haber tomado una actitud muy distinta frente a las manifestaciones de fines del año pasado. Tendría que haber marcado una diferencia en el trato del problema de la Araucanía, que no lo ha hecho, y tendría que haber mostrado más sensibilidad social, como lo veníamos predicando por lo menos desde Renovación Nacional hace ya 7 años. O sea, yo una vez me salí del Palacio de la Moneda pateando los muebles por una discusión en torno al salario mínimo, porque ahí estaban los archiliberales diciendo que no se podía subir el salario mínimo. Yo estaba pidiendo un aumento de 10.000 pesos para que llegara a 200.000 pesos. Oye, cuando precisamente la economía estaba creciendo al 4% anual, era justo el momento de sacar arriba al sector ese que todavía estaba rezagado en ingresos. Recuerdo que el argumento que me dio Cristian Larroulé es, mira Carlos, no, la gente que gana el salario mínimo son muy pocos, son en torno a 225.000. Respuesta mía, bueno, precisamente, esos tenemos que sacarlos adelante con un salario mínimo levemente mejorado, que sea solo una indicación de lo que quiere el gobierno. Bueno, ese tipo de sensibilidad este gobierno no lo ha tenido nunca, y no pareciera que ya están presas de una especie de deseo de muerte. Yo creí que con el cambio de gabinete el nuevo ministro del Interior iba a poder imprimir un curso distinto. Me parece que en el episodio de la Araucanía y la huelga de los camioneros había una regia oportunidad para que el gobierno dijera, miren señores, tenemos que recuperar la paz y el respeto por el Estado de Derecho en la Araucanía, y aquí tenemos estos aliados estupendos que son los camioneros. Pues no, se dedican a pelear con los camioneros, hasta el punto de que la fiscalía inicia acciones, y el subsecretario del Interior anuncia no sé qué cosas por la famosa fiesta de los camioneros con las niñas allá, porque
este gobierno está muy preocupado de la castidad de los camioneros. Un problema grave. Era una fiesta donde no se observó, esto es divertido, el distanciamiento social, Jorge, ubícate. Bueno, y entonces creo que hay 7 acciones de la Fiscalía. La Fiscalía en Chile, tú sabes, manda mucho más que el Papa. Y hacen lo que quieren con nosotros, porque tenemos instalado una especie de Estado administrativo que nos va a terminar asfixiando. Y la Fiscalía es parte de ese esfuerzo. Conclusión, yo tengo muy pocas esperanzas de que este gobierno logre recuperar la presión que necesita para terminar medianamente bien. Estoy muy pesimista, dicho bien francamente. Ahora lo quiero llevar al futuro cercano, don Carlos. Yo cuando hacía memoria y preparaba esta entrevista, me acuerdo que hace 2 o 3 o 4 años atrás, cuando uno revisaba los liderazgos de la derecha, se encontraba que en su mayoría, o cuando uno hacía el ejercicio de qué nombres podían ser presidentes, se encontraba que la mayoría eran personajes de Renovación Nacional. Se hablaba de, bueno, en ese minuto era un gran líder reconocido Piñera, se hablaba de Espina, Cristian Moltke también se asomaba, etc. Y hoy No, día, Andrés Alamán, sobre todo. Andrés Andrés Alamán, Alamán, claro, sobre todo. claro. Y hoy día vemos un panorama totalmente distinto. Entonces le quiero preguntar a qué se debe que hoy día tenemos figuras, cambiamos en el fondo, y ahora tenemos figuras de la UDI en primer plano, como Lavín, la Evelyn, Longueira ahora, y no están en primer plano los personajes de Renovación Nacional. Y lo segundo que le quiero preguntar es si usted tuviera que elegir entre Lavín, Matei y José Antonio Kast y Longueira, ¿por cuál se la jugaría? Bueno, lo segundo es fácil de contestar. Yo voto por José Antonio Kast sin vacilación ninguna. En ese esquema, si fuera un Andrés Alamán, yo votaría por Andrés Alamán, pero no va a ocurrir, me parece. Ahora, ¿qué pasa con este raleo que ocurrió en Renovación Nacional? Bueno, pasa una cosa, han pasado un montón de hechos circunstanciales, como por ejemplo el que Manuel José Osandón lo picó una avispa rara y está verdaderamente no se sabe dónde en términos políticos. Enseguida que Andrés Alamán no ha logrado levantar presión, y eso se remonta al año 13, cuando compitió con Pablo Longueira en la primaria y perdió por un 1%, por 20.000 votos en 800.000 votos que tuvimos en la primaria. Y luego ahí le quitaron la candidatura a la presidencia cuando Pablo Longueira le vino un ataque de nervios y se retiró de la presidencial. Y entonces el gobierno encabezado por Sebastián Piñera impuso el nombre de Evelyn Matei, aunque era el año 40 de la intervención militar, y para luego él, a mitad de la campaña, denunciar a los cómplices pasivos. Bueno, o sea, aquí había una campaña dirigida contra Renovación Nacional desde el gobierno ese año 13, y esto está teniendo consecuencias hoy día. Ahora, han pasado otras cosas. Algunos de las figuras señeras de la UDI, como el propio Pablo Longueira, tuvo ciertos problemas que los conocemos y no voy a encarnizarme con ellos. El propio Goldborn también tuvo unos problemas completamente estúpidos en el curso de la campaña. Y subsiste entonces Joaquín Lavín. Y Joaquín Lavín tiene una aptitud enorme para mantenerse en la cresta de la ola. Y esto no lo digo en un sentido peyorativo, pero la verdad es que Joaquín tiene esa peculiaridad y de que es polilla, digamos. Entonces, hace cosas que lo mantienen en la visibilidad pública. Claro, montado arriba de una municipalidad con mucho dinero, y habiendo él despreciado completamente la obligación que tiene de invertir en la propia comuna. Él invierte en su propia campaña y se las arregla para estar siempre ya digo, en primerísima fila. Y eso demuestra una inteligencia política de él. A mí me carga como manera de dirigir una comuna. Eso me vuelve loco, porque hay mucha demagogia en eso. Pero ahí está la explicación de que a la antigua
Sebastián Piñera no dejó que aparecieran otras caras el año 13 y 14, y aquí estamos, pues, pegados. Mira tú el arco de elección que tenemos, bastante modesto, ¿eh? Oiga, ¿usted cree que va a haber una posible segunda vuelta entre Lavín y Jadwe? ¿Cree en ese panorama? A ver, yo creo que de todas maneras va a haber una segunda vuelta porque la izquierda no comunista se va a defender como chancho en la batea. ¿Cómo va a ser posible que la democracia cristiana no saque el aula en una primera vuelta, como una super primaria? Yo no puedo creer que el PPD y, en fin, sectores del radicalismo no puedan decir algo en una primera vuelta. Y así es que sí, eso va a dividir el voto en la izquierda. Ahora, eso no quiere decir que la derecha pueda ganar en primera vuelta, ni pensarlo. Porque creo que, digamos, toma cualquiera de los nombres que tú has dado y no le veo a ninguno la turbina necesaria para ganar en primera vuelta. Don Carlos, y la última pregunta que le quiero hacer es sobre los jóvenes, sobre los universitarios. ¿Cómo ve usted la política en el futuro, en el mañana, cuando a nosotros los universitarios nos toque saltar a ese plano de lleno? ¿Lo ve como una cuestión esperanzadora o como un túnel oscuro en donde hay que arrancar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, si uno habla de juventud, habla de lo que viene, siempre, sinónimo. Y en política lo que viene es muy importante, pero la gente con mentalidad de derecha o conservadora, como yo, pensamos que la vida social está compuesta del pasado, el presente y el futuro. Cuando se tiene una mentalidad revolucionaria, característica de la izquierda, siempre se piensa en lo que viene. Pero este argumento es solo para decirte que los jóvenes que hoy día están pensando en lo que pasa en su país o presenciando lo que pasa en su país con algo de desesperanza muy justificada, simplemente tienen que prepararse, tienen que mantener esa sensibilidad alerta, no pueden tomar palco y tienen que, para planear un futuro mejor, tienen que mirar hacia atrás, ver qué es lo que se ha hecho en Chile. Ver lo que se ha hecho en Chile desde hace 50 años. El gran esfuerzo de la izquierda desde hace, digamos, 10 años, más o menos desde el año 10, ha sido tratar de demostrar de que en Chile todo andaba mal. Todos los humanos éramos corrompidos. Los ricos eran ricos porque eran ladrones. Los jueces eran también corrompidos. Los parlamentarios no servían para nada. El poder ejecutivo estaba al servicio de los ricos, ¿no? Que la colusión era la regla universal precisamente en esta economía de mercado que se basa, al contrario, en la concurrencia, que los índices sociales habían retrocedido imparablemente. En fin, se creó una impresión de que el país se había efectivamente corrompido, se había echado a perder. Y al mismo tiempo, desde la izquierda, acentuando un individualismo loco. El mundo empieza y termina conmigo. Y yo, y al resto, bueno, el resto se rasguñará como pueda. Entonces, lo que estoy diciendo es que los jóvenes como tú, que se interesen por la política, tienen que mirar para atrás, pero con los ojos abiertos. Hay que ver lo que efectivamente pasó en Chile, porque en Chile han pasado un montón de cosas buenas. O sea, los índices de salud en Chile son óptimos. Los índices de alfabetización son los más altos de Sudamérica, creo, con la excepción de Uruguay, creo. Pero debemos tener 98% de alfabetización. Altísima cobertura de agua potable, altísima cobertura de disposición de agua servida. Oye, el ingreso per cápita en 35 años se ha multiplicado por 4,5 a 5 veces.
La desigualdad puede haber aumentado en términos absolutos, pero en términos relativos, los ricos se enriquecieron menos que los pobres. Eso es estadístico y lo dicen incluso organismos que uno puede adscribir a la izquierda, ¿no? La riqueza del 10% más rico aumentó más o menos un 40%, si recuerdo bien, y la riqueza del decil más pobre se multiplicó por 2. ¿Eh? O sea, se acortaron las distancias. El índice de Gini tan traído y tan llevado en Chile ha mejorado. Bueno, esto simplemente para decir, mire, bueno, antes de 1970 aquí había 150.000 estudiantes universitarios. Hoy día hay 1.200.000 personas que asisten a educación superior. En fin, había una cantidad de progreso sensacional. Y eso tiene que ser analizado por los jóvenes y ponderado. ¿Qué es lo que produce esos efectos? Y al mismo tiempo ver qué es lo que no funcionó. Y lo que no funcionó es lo que hoy día más se nota, y es esta falta de identificación con nada que quede fuera del propio mundo egoísta. Es el esquema de economía de mercado, desgraciadamente, asumió en Chile una antropología liberal muy dura y muy cruda, que apostó por el egoísmo. Y eso se palpa en muchas realidades. Bueno, y eso hay que superarlo. Hay que tratar de reconstruir las sociedades intermedias, tu universidad y las otras 35 universidades que nacieron en virtud de la libertad de enseñanza que impuso el gobierno militar, la libertad de enseñanza. Aparecieron 35 o 40 universidades libres. Bueno, qué sé yo, el fútbol, los centros de estudio, las organizaciones sociales de beneficencia. Hay muchos entes intermedios que hay que reforzar intensamente. Tenemos que tratar de reconstruir unos grupos sociales más pequeños donde la gente se conozca. Los sindicatos también. Claro, no en la versión de la CUT, que sí, el sindicato en versión CUT es simplemente el de un ariete o proyectil que se usa para romper lo que tiene al frente. Y bueno, así al pasar nomás se roban la plata entre ellos como un malo en la cabeza. ¿Eh? Pero eso cuento aparte. Oye, o sea, los jóvenes mantener el interés, no se dejen llevar por la desesperanza. Yo tenía como 30 años o 32 años cuando en Chile se instauró la UPEP. Y hay que ver que batallamos. Y no éramos tan pocos. Y se armó en Chile un consenso civil que permitió la intervención militar. Los militares entraron a regañadientes, a la rastra, a la cosa política. ¿Pero por qué? Porque había instituciones. Entonces las instituciones son grupos más o menos, digamos, estructurados, en las cuales tiene que participar la gente joven, las federaciones universitarias, qué sé yo, hay N actividades que nos permitirán ir rearmando la sociedad y terminar con esta sociedad que es atomizada, que es el resultado de la aplicación excesiva del liberalismo cultural, que no es lo mismo que la economía de mercado. No hay que confundirlo. La economía de mercado es un mecanismo, pero desgraciadamente se le filtra una antropología equivocada, que no es, repito, condición sine qua non para que funcione una economía de mercado. Y bueno, con más estudio, con mucha decisión y estar dispuestos a fracasar. Los que somos cristianos, o tratamos de serlo, entendemos muy bien que no estamos llamados al éxito, estamos llamados a la batalla. Y la batalla que viene va a ser muy dura, porque aquí se va a poner en cuestión la libertad de enseñanza, la libertad religiosa, la protección a la vida del que está por nacer y de los que somos viejos. Lo que viene es muy duro en un ambiente cultural universal muy fregado, muy distinto de aquel de los años 60-70. Había un deterioro cultural muy sustancial y muy perceptible, pero igual, yo te doy ánimo a ti y a todos los que trabajan contigo en estas cosas. Hago mis esfuercitos aquí desde la Patagonia, participo en unos Zooms. Hoy día tuve un debate con Francisco Vidal, que nos dijimos de un cuanto hay.
O sea, hay que sacar el aula porque no estamos nosotros llamados al éxito. Y creo que esa teoría subyacente en la postura de Pablo Longueira, de cambiarse a la prueba, porque yo no puedo perder, bueno, es una muy mala filosofía. De repente tenemos que perder y desde ahí rebotar, como tantas cosas en la vida. Eso es lo que pienso. Me alargué en esta respuesta, pero creo que era importante tu pregunta. Está muy bien, está muy bien. Don Carlos Larraín, desde la Patagonia, muchísimas gracias por dar su tiempo para conversar con nosotros. Con mucho gusto, Jorge, y si quieres otra vez, encantado. Buenísimo. Adiós. Muchas gracias, don Carlos. Adiós.